Es momento de nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 de Noche. Hoy nos acompaña la directora y socia de Criteria Comunicaciones, Tatiana Clima. ¿Cómo estás, Tati? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Álvaro. Bienvenida. Y la comisionada política de Evópolis, Francesca Parodi. Fran, bienvenida también. Buenas noches. Comienzo contigo para hablar del viaje de Kast. Se acaba de reunir con Lula da Silva, tiene cita con Nayib Bukele, hay una gira centroamericana que tuvo ahí algún inconveniente logístico en términos de escalas, pero que quiere dar una señal, principalmente lo de Bukele. Y lo de Lula también, te lo dejo abierto. O sea, yo creo que más allá del caso en particular de Bukele o de Lula, creo que el presidente Kast, el presidente electo Kast, una vez que asume, digamos, ya como presidente electo, ha tenido una agenda internacional bastante intensa. No sé si recuerdo tanta intensidad en otro presidente electo, por lo menos a nivel internacional, que me parece sumamente positiva. Y creo que el hecho también de que se junte con Lula y que se junte también con personas que no tengan su misma tendencia política, creo que son buenas noticias para el continente, desde el punto de vista de las coordinaciones que se requieren con respecto a temas que son importantes, como por ejemplo el tema de seguridad. Quizás con Brasil no tenemos tanto de conversar de eso en concreto, pero sí lo tenemos con Bolivia, lo tenemos con Perú, con los cuales ya se ha reunido, independiente obviamente digamos, de la no buena recepción que tuvo con respecto al corredor humanitario con Perú. Pero creo que esas reuniones, avanzar en ese tipo de conversaciones, adelantar ese tipo de conversaciones, creo que son buenas noticias y obviamente eso independiente del color político legítimo que puede tener el gobierno de turno en los países que en este caso son del mismo continente. Así que yo valoro esa agenda que ha desplegado. Creo que son pasos importantes que se tienen que obviamente seguir concretando y seguir avanzando. Tatiana, ¿cómo lo ves tú? Bueno, llamativo, pero claro, tiene razón la Fran, ¿no? No podemos dejar de evidenciar que aquí hay un presidente electo que ha tomado una decisión, que es básicamente dar una primera ronda por los países de nuestra misma región, y en ese sentido comunicacionalmente ha sido un éxito. Hoy día tiene una foto con Lula da Silva y va a tener la foto que en dos oportunidades no ha podido tener con Bukele el viernes próximo. Me parece correcto que se hablen temas que trascienden los gobiernos. La política exterior por lo general es una política de Estado. Bueno, a mí me hace un poco de ruido esto de estar viendo como dos gobiernos en paralelo, pero bueno, eso es una cuestión que me pasa porque soy súper presidencialista y me gustaría ver que termina algo para que empiece otro gobierno, pero bueno, está dentro de las prerrogativas del presidente electo. Yo entiendo que el presidente Boric ha decidido quedarse en Chile estos 2 meses y no salir del país, y que está muy abocado al tema de los incendios, así que bueno, el presidente electo ha hecho lo propio. Bien, a propósito, dentro de la gira también tuvo que salir a aclarar lo de los contactos con Trinidad Steiner, ¿no? La vocera abrió un flanco en ese sentido, la futura vocera Mara Sedini, hablando de contactos desde hace un tiempo, y eso abrió toda una polémica en términos de que podía ser una interferencia política. ¿Cómo lo ves tú, Fran? ¿Puedo ir un punto más atrás con respecto a eso? Sí. Yo creo que fue un error comunicacional la forma que se comunicó el gabinete, porque efectivamente todos los nombres se conocían de antes. Lo único fue el caso de minería, que terminó pasando lo que ya sabemos. Claro. Y el caso efectivamente de la ex fiscal que asume este ministerio, que se supo durante el mismo día, si no pocas horas antes. El hecho de tener que dar tantas explicaciones con respecto a cuándo nombran, por qué nombran, porque efectivamente yo creo que no recuerdo un gabinete más filtrado que este gabinete en particular. No había ninguna novedad. No había ninguna novedad, lo único que faltaba era el nombre de la persona que iba a asumir seguridad. Se sabían 23 de 25. Exactamente. Y eso yo creo que fue de alguna manera abrir un flanco desde el punto de vista de las críticas inmediatas, de lo estamos esperando. Recordemos que ya cuando empezaron a salir ciertos nombres, mucho antes de ser nombrados, que uno lo podría entender también como un globo sonda para poder tantear un poco el clima público, claro, con respecto a determinados nombres, pero sin embargo ese clima, si bien en algunos fue más condescendiente y en otros fue más crítico, este clima de alguna manera no generó ningún cambio de lo que originalmente se había filtrado. Entonces creo que eso abre un flanco per se con respecto a la designación del gabinete en sí mismo. Y obviamente creo que hay una descoordinación clara entre Alvarado y Sedini desde el punto de vista de poder dilucidar, que no sé si por qué tendría que hacerse, obviamente por este tema del conflicto de interés, que yo creo que está regulado con respecto a cuando uno salta de un poder del Estado al otro, pero creo que eso también es gran parte un error comunicacional que parte desde la filtración de los nombres, no para sondear, digamos, qué tanta aceptación o no aceptación tengan cada uno de los nombres,
sino que efectivamente para continuar adelante, independiente de las voces críticas que tuvieron determinados nombramientos desde la oposición, pero también desde el propio oficialismo. Lo de Steiner, ¿cómo lo ves, Tati? Yo encuentro que es una discusión absolutamente artificial. O sea, es que no le encuentro ningún sentido. Creo que la vocera, si cometió un error, fue contestar una pregunta que en realidad no tendría por qué haber contestado. Yo la verdad es que aquí quiero hacer un punto, que es que últimamente, en este gobierno también ha pasado mucho, los ministros se han hecho cargo de cosas que en realidad ni siquiera debiera saber la opinión pública. El que hable un presidente con un ministro o le ofrezca un cargo, la verdad es que me parece irrelevante. Toda vez que sabíamos además que ella no era la primera opción, sabíamos que había otra opción, ¿no? Por tanto, no puede haber sido una conversación cuando él era candidato, como han dicho algunos. Ahora no sé qué es peor, si saber que lo hizo un par de días o un par de horas, porque uno dice, pucha, una ministra que decide ser ministra de Seguridad en un par de horas. Entonces, definitivamente lo que pasa es que yo creo que la vocera se mete en un tema. Las periodistas hábilmente, Gloria Faúndez y Rocío Latorre, logran que ella dé una cuña y claramente abre un flanco que no tendría por qué haber abierto. Ahora, la Fran tiene un punto. Evidentemente el nombramiento de este gabinete ha sido toda una sorpresa. Hemos leído hemos leído un poco lo que ha sido la política comunicacional de este presidente y de quienes la dirigen, y al parecer es algo que ellos van a usar mucho en el gobierno, porque han dicho que van a tantear y retirar. Entonces, la verdad es que a mí me parece que, bueno, hay que ver qué tan efectivo es eso en la práctica cuando uno es gobierno, porque la verdad es que es más complejo cuando uno está en la toma de decisión. Así que yo más bien creo que es una polémica absolutamente, un balazo en los pies, absolutamente se podría haber evitado. La vocera trata de darse a conocer, podemos diferir si es que lo podría haber hecho, parece que está todo muy rápido, ¿no? Porque quizás podrían haber esperado un poco más de coordinación, de conocerse, de tener un relato en común antes de salir a dar entrevistas. Pero bueno, ella da una larga entrevista y finalmente hoy día estamos hablando de los últimos tres líneas de una entrevista. Entonces, básicamente, comunicacionalmente, y yo que me he dedicado a eso, la entrevista no sirvió. Es verdad. Eso es. Es verdad. Tenemos un par de minutos para hablar de lo de Ángela Vivanco, la imagen, Fran, de una ministra primero de la Corte Suprema esposada, ahora con el chaleco de imputado. Eso ya da que pensar. O sea, partiendo porque parte siendo una ministra instituida. Yo creo que más allá obviamente de todo lo que hemos ido conociendo, que francamente es bastante lamentable, creo que incluso un poco inesperado de pensar de que algo así puede ocurrir en la justicia chilena. Eso primero. Los escrúpulos, si cometió o no cometió los delitos, no tengo que decirlo yo, pero si es que efectivamente fue así, creo que habla mucho de ella. Pero habla algo que a mí me parece más grave, porque viendo un poco lo que está pasando y para dónde va la investigación y los antecedentes que hay, probablemente va a tener una condena y va a tener una condena que pueda ser muy ejemplificadora. Pero yo no sé si una condena en este caso ejemplificadora le va a poder decir a Chile que confíe en su sistema de justicia, que confíe en las instituciones, que cuando diga no, que la gente va a empezar a dudar que efectivamente la justicia funcione, o que funcione bien, que no funcione con plata, que no funcione con coimas o haciendo cohecho. Y eso creo que es un daño, Álvaro, que hoy día todavía no podemos medir con respecto al impacto que va a tener esto en la ciudadanía y de las ganas genuinas y legítimas de las personas de confiar cada vez menos en la justicia y empezar a pensar de que hay otras formas de hacer justicia que lamentablemente en Chile no estamos acostumbrados y no deberíamos. Espero que esto tenga una condena potente y espero también de que no sigan saliendo otros nombres, en este caso del Poder Judicial. 30 segundos, Tati. No, primero es ya un caso incomprensible, yo creo, y siguen saliendo nombres, entonces, bueno. Yo creo que el caso de la ex ministra de la Corte Suprema, primero ya no es un caso solamente judicial, es una crisis institucional. Como dice la Fran, abre un flanco que ya estaba mermado, que es la confianza en la justicia, pero además tiene un impacto fundamental en hacernos cargo de cuánto influyen las redes privadas en la toma de decisión del Poder Judicial. Y ahí tenemos un problema. Ahora, ¿qué hoy esperaríamos para el futuro? Es que esto no se quede solo en la condena. Yo supongo que las próximas autoridades tendrán que enfrentar esto con nueva legislación. Habrá de alguna manera que buscar nuevos bordes y nuevas canchas para que el Poder Judicial de alguna manera recupere la confianza de la ciudadanía, porque no se trata de enlodarlo, porque es un poder del Estado que tiene que funcionar y que tiene que dar
dar garantías a todos y todas las chilenas. Tatiana, Fran, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Álvaro.